Bueno, les comento. Nosotros, como les decía recién, vamos a hacer 2 cursos que vamos a estar en esta franja horaria, en esta clase de consulta. Serían, que tienen los chicos de lunes y jueves, de 7 a 9 y de 9 a 11, de álgebra de la sede Tigre, ¿sí? A ver, si quiere venir algún infiltrado, yo no tengo problema, pero, o sea, la idea es que acá tengamos en esta franja, porque son muchos, igual no pasa nada, el Zoom tiene capacidad para más alumnos, y bueno, la prioridad serían los chicos de esa franja horaria. Si alguno igual tiene algún inconveniente, suele haber clases de Anita, que es la profe que está a la noche, creo que da por la noche, o de los chicos de paternal, bueno, pueden meterse en otra como para chusmear y se perdieron una clase. La idea es que vengan con consultas. ¿Por qué? Porque la clase, no sé si alguno cursó análisis el cuatrimestre pasado, es igual que análisis. La idea de la clase es clase de consulta, no es una clase teórica, no es que vamos a ver el tema de cero ni nada. Entonces, ¿qué se les pide? Y que vengan, traten de hacer antes una lectura de lo que es la unidad 1, la práctica 1, ¿sí? Pueden hacer consultas, por ejemplo, la práctica 1 engloba la parte de vectores y rectas y planos, ¿sí? Entonces pueden hacer consultas en cualquiera de las 2 unidades y todo lo que es un material teórico tienen los videos. Tienen un video por video todos los temas. Si falta algo me dicen, y lo vemos en la clase, pero en la mayoría de los temas está ahí, ¿sí? Después, si las dudas que tienen no son de esto, no son del tema. Por ejemplo, ahora estamos con la unidad de vectores. Después tienen más unidades que todavía están bloqueadas, porque se van a ir desbloqueando a medida que vayamos cumpliendo el cronograma. Entonces, si tienen alguna duda, por ejemplo, de orientaciones administrativas, van acá a la pestaña novedades y pueden preguntar ahí. Yo vi que algunos chicos preguntaron, no sé, en vectores y rectiplanos sobre cómo va a ser el parcial, por ejemplo. Pregunten ese tipo de consultas en orientaciones administrativas, ¿sí? Acá en novedades segundo cuatrimestre les voy a poner el video grabado. O sea, todos los videos que yo grabe, yo voy a poner acá eh, un nuevo mensaje que va a ser clases por Zoom. Entonces, cualquier video de todos estos lunes yo los voy a ir subiendo. Por ahí en la semana los voy subiendo, les digo que les doy el lunes el mismo día, pero en la semana yo los suelo subir. Así que van ahí, van a tener en novedades segundo cuatrimestre un link mío que va a decir videos de los lunes, por la mañana, o como sea, o del curso, puedo poner el nombre, pero siempre lo subo ahí. En acompañamiento académico tienen toda la parte de, digamos, la parte básica, la parte de conjuntos, de ecuaciones, o sea, como para hacer un repaso de lo que vieron en el secundario. O sea, se supone que son los contenidos básicos para poder entender las demás unidades. Sí, pero nosotros vamos a empezar directamente por vectores rectiplanos. Esto es como un repaso. Acá tienen otra pestaña que es información importante, donde tienen las fechas de los exámenes, los docentes de cada curso. Sí, esta soy yo, María Silvana Ramírez Daneri, como les digo, Silvana Daneri, más sencillo. Y yo doy de 7 a 9 y de 9 a 11 en la presencialidad. Acá lo que voy a hacer es estar respondiendo en el foro en esos horarios, pero los lunes en particular, de 8 a 10, voy a tener la clase de consulta por acá. ¿Qué tienen además? Tienen el programa de la materia, tienen, bueno, política de foro, cronograma de actividades, como que les da una idea de qué es lo que se va a ir viendo cada semana. Por ejemplo, ahora estaríamos incluso un poquito atrasados porque si empezamos con vectores ya deberíamos estar rectiplano, ¿sí? Pero bueno, recta es parte de la unidad 1, así que estamos viendo. Pero se supone que estaríamos en esas unidades. Ahí tiene el cronograma donde les dice, después tiene un organizador, chusmeen esto porque tienen información de las evaluaciones formativas. Esto no lo van a ver ustedes porque yo estoy con modo docente, pero lo del final. Pero bueno, tienen un montón de información. Lo que vamos a ver hoy, lo que quiero que veamos hoy, si hay consultas, bueno, si hay anteriores me pueden hacer, pero preferiría que veamos toda la parte de vectores rectiplano, que me hagan las consultas de lo que no haya salido de esta unidad.
¿sí? Esta es la primera unidad de la materia, después tienen sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, ahí están ocultos, pero bueno, igual tienen ahí en el programa, tienen todos los temas que vienen en el organizador. Así que ustedes pregúntenme lo que quieran del tema de vectores o de lo que sea, si tienen otra consulta me la pueden hacer también, obviamente. Si algo no le puedo responder, le pregunto a Andrea, que es la coordinadora de todas las sedes Paternal, Tigre, que estamos acá en esta aula, y les traigo la respuesta la próxima clase. Perdón por hablar mucho, pero alguna pregunta de la página, alguna pregunta así, de vectores, de lo que sea. Si alguien se tiene que retirar de vuelta, pregunte primero. Chicos, de vuelta, es clase de consulta, ¿eh? O sea, si no, yo puedo ponerme a hacer cualquier ejercicio y se van a quedar sin hacer el ejercicio que ustedes realmente no les salió. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir viendo la guía y van a ir diciendo qué es lo que, cómo les fue yendo con esto. Empezamos por vectores rectiplano, empezamos a representar puntos, después te pide coordenadas, o sea, todavía ni siquiera entraron en vectores acá, después nos da pares ordenados que tienen que cumplir determinada condición. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que no haya salido? Yo, profe. Vamos, me ritmo. Bueno, yo directamente no me sale nada. Creo que el primer punto lo llegué a hacer por lo que entendí, pero yo, por ejemplo, en mi caso, esto nunca lo estudié y es la primera vez, después de mucho que vuelvo a cursar, y más en la universidad. Así que, bueno, yo vi los videos, pero traté de entenderlos y estuve en una clase hace 2 semanas de ayuda también y copié, sí, mira, hacía los ejercicios con el profesor que estaba, pero sinceramente No, no entendí nada. a ver. ¿Alguien más quiere ver? Vamos a hacer uno de cada entonces. Yo voy haciéndoles uno de cada uno y vamos a tratar de ir viendo qué es lo que nos cuesta. Cuando nos pida representar un punto, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos en la secundaria cuando hacíamos cualquier función, cualquiera, una función lineal, lo que sea. Esto no tiene nada nuevo, ¿sí? Representar un punto trazamos, yo tengo acá, les recomiendo, mi primer consejo, tengan el GeoGebra, ¿sí? Sí. Instálense el GeoGebra, aunque sea en el celular, instálenselo porque es bastante útil para esto. Entonces, vamos a representar el punto B, el punto -1, 0. ¿Sí? ¿Cómo se representa un punto en GeoGebra? Se escribe acá abajo, donde tienen la tablita para la entrada, en la tabla de entrada ponen P igual, y a ver, déjenme ver qué punto era el que estábamos representando. 2 menos 3 voy a poner. 2 menos 3, y es el C. El C es el 2 menos 3, vamos a llamarlo C también. C igual 2 menos 3. Fíjense una cosa, ¿qué es lo que me representó cuando le pedí el 2 menos 3? Esto lo pueden hacer ustedes, hagan una escala, si no, a mano, un eje X, un eje de las abscisas y un eje de las ordenadas, un eje Y. Entonces, ¿qué represento? Primero represento el valor que me dice primero, el valor 2, sería la coordenada, cuidado porque después cuando hablemos de vectores vamos a decirle componente. Pero cuando estamos hablando de puntos son coordenadas. La coordenada X es 2. O sea, la coordenada que pongo, que marco acá es 2. Y después la coordenada en Y es -3. Y es el eje vertical. Entonces, como una batalla naval, ¿sí? Donde se cortan el 2 y el -3, ahí voy a tener el punto C. ¿Sí? Siempre, primero leo el valor en X y después leo el valor en Y. Entonces, el punto C es el punto 2 menos 3. El GeoGebra me permite, por ejemplo, graficar puntos. También me permite graficar vectores. Cuando quiero graficar un punto, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que escribir igual, pero en mayúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, el punto C es el punto 2 menos 3, puse la C en mayúscula. A ver. Vamos a ver.
Bueno, y así voy marcando todos. Por ejemplo, el 2, 0 y el 0 menos 2. Quiero marcar el A. El A es el 2, 0. A es el 2, 0. ¿Dónde va a estar? Y bueno, justamente, vale 2 en X, en el eje de las abscisas, pero vale 0 en el de las ordenadas, o sea, no se levanta ni, no va ni para arriba ni para abajo. El punto D era el 0 menos 2. Era el 0 menos 2. Ven que acá abajo estoy escribiendo, ¿eh? Vale 0 en X, o sea, este es el origen de coordenadas, me acomodo en el origen y bajo 2, porque vale menos 2, vale 2 en Y, menos 2 en Y. Y así voy marcando los distintos puntos que me piden como dato. Lo pueden hacer a mano, pueden hacerse una crucecita, marcar la escala y indicar los valores. Pero es lo mismo que vieron en funciones en su momento, en secundaria. O sea, en algún momento marcaron puntos, les pidieron graficar funciones. Bueno, la primera parte, eso es lo mismo. Porque encima son puntos en el plano, así que no hay problema. Sí, profe, ese sí, entonces me salió bien, lo pude hacer y como usted lo explicó me salió bien entonces, pero los Ok. demás no. El B, donde tenés que sumar puntos. No, yo, por ejemplo, lo dejé sin hacer, ¿no? Pero en el primero que dice I menos 2B, yo dejé el 2 y entre paréntesis puse lo que valía B, pero del punto 1, no sé si está bien. Sí, sí, sí. O sea, menos 2B Ah, es multiplicar cada coordenada del punto por menos 2. sí, O sea que te claro, y a quedaría... mí me dio 2, 0. Perfecto, es eso. Es Ah, eso. listo. C más D sería sumar coordenada por coordenada. La Sí, primera coordenada te daría 2 más 0, te daría 2, y la segunda te daría menos 3 más menos 2 te daría menos 5. Exacto, es eso. ah, Está bien. Sí, es eso. Es hacer operaciones elementales entre coordenadas. perfecto. Gracias. Y representarlo ya lo hicimos con el GeoGebra. Igual es lo mismo. Bueno, los puntos hallados en B les pide representar. Pero es exactamente lo mismo. O sea, agarrar hacer un eje XY y marcar el valor de X, el valor de Y, ahí marco la intersección y tengo el punto. Bueno, el 2 me imagino que ya ahí te asustó un poco, así que vamos a hacer algunos. El punto 2 me pide representar los conjuntos, los siguientes conjuntos en el plano e indicar si los puntos dados pertenecen a ellos. Creo que tengo la resuelta acá, si hacemos más rápido. Ahí. Creo que es lejos. Después cuando termina cada unidad les vamos subiendo las resueltas, así las tienen también. Bueno, acá tienen cómo sería el ítem B, que es lo que hablábamos recién, que fíjate que lo único que hace es, acá como dijiste vos, lo dejaste afuera, lo distribuís, acá haces la suma coordenada por coordenada, eso es lo que vimos recién. Acá hago primero esta operación, multiplico por un medio y después le resto el otro, las coordenadas del otro punto. Acá los representamos y el 2. El 2 me dice, representar los siguientes conjuntos en el plano e indicar si los puntos dados pertenecen a ellos. ¿Sí? Fíjense lo que dice la primera condición. Voy a ver si lo agrando un poquito, pues ya que está ahí gráfico. La primera condición me dice, quiero representar todos los puntos XY, puntos, no vectores, todos los puntos XY que pertenecen a los reales, al R2, al plano. Cuando tengo este 2 arriba, significa que estoy hablando del plano, que son puntos en el plano, no en la recta numérica. ¿Sí? Pues tienen dos coordenadas. Entonces, y de todos esos puntos, tales que, esto significa tales que, y es igual a 3, o sea, a menos 3, perdón. Esto quiere decir que este conjunto A va a tener todos los puntos cuya componente, coordenada, perdón, y es menos 3. O sea, el punto 8 menos 3, el punto 5 menos 3, el punto 0 menos 3, el punto 1.000.000 menos 3. Todos esos puntos pertenecen a este conjunto. ¿Cómo los puedo representar a este conjunto? Bueno, ¿cómo sería el punto 0 menos 3? Sería este que está acá.
El punto 1 menos 3 estaría acá. El punto 2 menos 3 estaría acá. Y así sucesivamente. O sea, todos esos puntos los puedo representar con una recta, porque los puntos son infinitos, están uno pegado al lado del otro. Entonces, ¿cómo los veo? Los veo en una recta. En una recta que se va formando con todos los puntos consecutivos y que es una recta que pasa por i igual a menos 3. O sea, acá tengo el punto 0 menos 3, acá el 0,1 menos 3, 0,2 menos 3. Y todos ellos los voy poniendo uno al lado del otro y terminan formando esta recta que ven acá. ¿Sí? Y me dice, los puntos pertenecen a, los puntos que me dan acá de dato, ¿pertenecen al conjunto? Y es claro que el 7 menos 3 pertenece, porque el conjunto, el único requisito para pertenecer a ese conjunto, a esa familia, es que el menos 3 sea la segunda coordenada. Entonces el 7 menos 3 la cumple. Si yo me fijo, el 7 menos 3 cae acá, en la recta. Porque esa recta la construyo con todos los puntitos. Y el menos 3, 0, no, porque ahí menos 3 vale x menos 3, no y. Entonces el menos 3, 0 no cae sobre esta recta. No es uno de los infinitos puntos que están uno al lado del otro formando esa recta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Vamos con algún otro. A ver. El B. El B me dice que es como el otro, pero me dice que x es lo que ahora es fijo. Son todos los puntos cuya coordenada x es igual a 5. El 0, perdón, el 5, 0, el 5, 8, el 5, 20, el 5, 30. ¿Sí? Acá tengo el 5, 0, el 5, 1, el 5, 2, el 5, 3. Todos esos puntitos van a estar formando una recta, pero esta recta ahora va a ser una recta que es paralela al eje Y. ¿Sí? Porque todos tienen coordenada x5. Entonces, ¿qué punto me pregunta? El 5, 5. Y sí, si la coordenada x es 5, cumple. Está acá arriba, ¿no? 5, 5. 5, 3 también. 5, 3. El 3, 5 no cumpliría, porque el 3, 5 estaría por acá, por ejemplo. No me lo dan como dato, pero no entra dentro de esa recta, ¿sí? Entonces el 3, 5 no, pero el 5, 3 sí. El siguiente me dice, todos los puntos que pertenecen al plano, tales que x más 2y es igual a menos 1. Esto que ven acá es una recta, ¿sí? Es una recta. Entonces, ¿qué puntos cumplirían? A ver, pensemos, olvidémonos del dato por ahora. Nosotros vamos a ver graficar rectas un poquitito más, o sea, dentro de esta misma unidad. Pero ¿cómo graficaríamos esta recta? Y bueno, puedo despejar y de acá, ahora vamos a GeoGebra. Vamos a GeoGebra para que sea más fácil. X más 2y igual a 1. ¿Igual a 1 o igual a menos 1? Déjame chumar. Menos 1. Pongo eso, ¿eh? X más 2y igual menos 1. ¿Sí? Me está graficando los infinitos puntos que cumplen con eso. Me está graficando los infinitos puntos que cumplen con eso. Otra forma de escribir x más 2y igual menos 1 es x más 2y igual a menos 1. O sea, 2y igual a menos x menos 1. Pasé el x que estaba de este lado restando. Y y igual a menos un medio de x menos un medio. Lo único que hice fue pasar el 2 dividiendo. Esta es la ecuación de una recta, por ahí la ven mejor así. Otra posibilidad, o sea, donde acá van a tener la pendiente, después lo vamos a ver bien y acá la ordenada del origen. Otra posibilidad es hacer una tablita de valores, ¿sí? Todavía no estamos cancheros con la recta, entonces voy a dar valores de x y valores de y. Por ejemplo, si x, me voy a fijar acá, me voy a fijar en esta de acá. Si x vale 0, ¿sí? Voy a fijarme en esto, que ya la tengo despejada. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale menos un medio por 0 menos un medio.
O sea que y vale menos un medio. Pues entonces va. Si x vale 1, vamos a poner un número fácil, supuestamente. Si x vale 1, vale y vale menos un medio. Lo que estoy haciendo es reemplazar donde dice x, lo estoy poniendo acá, es este 0. Acá sería un 1 menos un medio. O sea, menos un medio por 1 es menos un medio es menos 1. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, si no estoy canchera todavía, agarro los dos puntos que tengo como dato, que serían el 0 de x. Qué feo que me quedó, esperen que lo hago más feliz. Igual esto lo van a ver bien cuando veamos recta. Esto es para graficar estos puntos nada más, pero bueno. Entonces, a un mínimo. Para que vean también hacerlo a mano, no siempre en GeoGebra, no es necesario tener siempre GeoGebra, aunque el GeoGebra nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces, quiero graficar esa recta que ven ahí, eso que me pusieron como condición. El mouse no está andando, muy bien que digamos. Bueno. Voy a graficar esa recta. ¿Cómo la grafico? La forma más fácil. Después vamos a ver otras posibilidades, pero por ahora vamos a hacerlo de la forma más fácil posible. 2 puntos. Necesito solo 2 puntos. Un punto es el 0, que yo le di valor 0 a x, menos un medio. Es el valor que le di a y. Y el otro punto es el punto 1, que es el valor que yo decidí darle a x, y el resultado me dio menos 1. Entonces, bueno, busco el 0. Voy a marcar cada 4 lugares una unidad. 1, 2, menos 1, menos 2, 1, menos 1, menos 2. Fíjense cómo se marcan los puntos para los que están por ahí más perdidos. Tenemos para la derecha los positivos, para la izquierda los negativos, en forma creciente siempre. Para arriba los positivos, para abajo los negativos, porque si no están viendo el GeoGebra, pueden hacerse lío. Entonces, voy a marcar el primer punto que obtuve, el 0 menos un medio. Cuando x vale 0, que estoy acá, y vale menos un medio. O sea que es un punto sobre el eje y. Y cuando vale 1, cuando x vale 1, y vale menos 1. O sea, cuando vale 1, vale menos 1. Hago la intersección, busco esa intersección y marco el otro punto. ¿Y cuál es la recta? Y bueno, todos los demás puntos van a cumplir con lo mismo. O sea, van a estar sobre la misma. O sea, una recta queda agarrada, queda atada con 2 puntos. Entonces, son todos los puntos que están sobre esta recta que vemos acá. Esta recta representa todos los puntos que cumplen con esa condición, con la condición que me habían dado, que eran los puntos. Acuérdense, el conjunto creo que se llamaba A, igual a todos los x y tales que x más 2y sea igual a menos 1. Entonces, todos esos puntos van a estar sobre esta recta. Después me preguntaba en particular por los puntos 1 menos 1 y 1, 2. Y acá no los veo a simple vista, tengo que hacer la cuenta. ¿Sí? El punto 1 menos 1 y el 1, 2. Punto 1, llamémoslo. 1 menos 1. Y el punto 2, 1, 2. ¿Pertenecen? Y veamos. Para que pertenezcan tienen que cumplir con esta relación. ¿Sí? Tienen que cumplir, o con la última, lo que sea. X más 2y
tiene que ser igual a -1. Acá arriba la despejamos, pero despejamos para que nos quede más linda de ver, pero si no, miro acá directamente, porque no necesito graficarlo. Yo acá le hice un poquitito más. Entonces, XY, acuérdense, o sea, 1 más 2 por -1, que es el primer punto para P1, estoy analizando. ¿Será igual a -1? ¿Qué opinan? Y para P2, 1 más 2 por 2. ¿Será igual a -1? Es claro que alguna de las dos no va a cumplir, porque justo los dos tienen la misma abscisa. ¿Cuál de los dos pertenece a esta recta? Pertenece a este conjunto. P1. El 1, claro. Este sí, este no. Más o menos, ¿entendiste cómo entonces es la dinámica de este ejercicio? O sea, ver los puntos es solamente ver si cumple con esto. Si además lo querés graficar, podés usar el GeoGebra, ¿sí? Escribo esto directamente en GeoGebra, escribo directamente esto en GeoGebra y ya me graficó la misma recta que les grafiqué yo, ¿sí? O la pueden graficar a mano, como hicimos acá. Y para los puntos es verificar, hacer la cuenta y ver si cumple. Lo último, chicos, miren que yo no estoy viendo el chat, a veces ni siquiera me lo muestra cuando estoy compartiendo. La última parte me preguntaron por ahí, si alguien habilita el micrófono, si pueden, o alguien si me avisa si hay una pregunta, mejor. Volvemos a la última parte. Todos los puntos que pertenecen a este conjunto tienen que cumplir con esta condición, que el valor que tengan en X más 2 veces el valor de la coordenada Y me tiene que dar -1. Entonces, el P1 tiene que cumplir que X más 2Y me dé -1. X más 2Y es igual a -1. X vale 1 e Y vale -1. O sea, X, que es 1 más 2 por -1, me tiene que dar -1. Y efectivamente da -1. ¿Sí? Pero si hago la misma cuenta con el P sub 2, que es el 1, 2, 1 más 2 por 2 no me da -1. Entonces este punto no pertenece a este conjunto, a esta recta. Lo único que hice fue reemplazar donde dice X, el valor de X del punto, y donde dice Y, el valor de Y del punto. Y ver si cuando hago esta cuentita me da lo que dice acá, que tiene que dar -1. ¿Se entendió? Respondiéndote, Agustín, si querés, ahora estoy viendo si entendiste o no, vos dime lo repito. Sí, profe, se entendió. Gracias. Perfecto. No sabías si tenías micrófono, por eso te pregunto. Bueno. Bueno, este se lo dejo para que lo hagan ustedes, algunos. Vamos a este. Este es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero en R3. O sea, los puntos tienen 3 coordenadas. Y acá es más difícil de graficarlos, pero el GeoGebra tiene la opción de graficar el espacio. A ver. Si voy acá a vista, pongo vista gráfica 3D. Esperemos que me haga la gracia. ¿Sí? Puedo escribir el punto en el espacio. ¿Ven? Acá, por ejemplo, los puntos que yo marqué, me los marca todos en el plano, pero cuidado, esto puede ser confuso, los voy a borrar. ¿Por qué? Porque los puntos en el plano no es que es un caso particular donde la coordenada z vale 0. R2 y R3 son espacios distintos, entonces no confundir. Cuando trabajamos en R3, los puntos tienen que tener 3 coordenadas. Vamos a marcar alguno de los que me dan un poco de datos. A ver. Que puede ser 0 la coordenada, pero tiene que tener las 3. Entonces, dice representar los puntos 2, 1, 3. Vamos a representar el punto B, 2, 1, 3. B es igual a... le voy a cambiar el nombre. No tengo ningún B. 2, 1, 3. ¿Sí? Fijémonos cómo nos lo marcó el punto. ¿Cómo lo marcó el punto? Bueno.
En X, el eje X, no, a ver, el eje X es este de acá, el rojo, ¿sí? Entonces, en X, el punto este, si lo miro así, en X vale 2, ¿sí? Este es el eje X. Después, en Y, el eje verde, vale 1, ¿sí? Entonces, este sería como el plano XY, un corte de X y Z me muestra el plano XY. 2, 1. Pero además, tenemos altura ahora. O sea, hasta acá es parecido a donde estábamos hoy, ¿sí? 2 en X, así como lo veíamos hoy, cuando no teníamos coordenada Z. Así lo hubiésemos visto hoy. 2, 1. X sí. Pero además, ahora se adiciona la tercera componente, Z, que vale 3. Entonces, ¿qué hace con ese punto? Ese punto que estaría en el 2, 1. ¿Me lo levanta? ¿Cuánto lo levanta? Lo levanta 3 unidades. ¿Sí? Así se grafica en el espacio, que no vamos a hacer nosotros, hacer el gráfico a mano en el espacio, ¿sí? Pero solamente para que nos ubiquemos la diferencia que tienen con los puntos en R2. Tenemos coordenadas Z. Vuelvo. Puse vista gráfica 3D, les aviso por las dudas. Brenda me preguntaba si en vez de hacer las cuentas primero se puede solo reemplazar los puntos de una. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí, yo lo que quería era mostrarles cómo graficar esa función lineal, porque si no parece que solo GeoGebra lo podemos hacer. Entonces, por eso les hice la cuentita de la función lineal en el anterior. Le despejé y de X, porque es como se la suelen ver en la secundaria. Y en función de X, igual a algo por X más algo. M por X más B. Pero sí, obviamente, lo que se podía hacer en ese ejercicio, en el anterior, no nos pedía en ningún lado que... Ah, no, sí, nos pedía que lo representemos. Pero sí, podés tirar valores y valor de X, pero tenés que despejar de alguna forma. Lo que podías haber era despejado X de Y, pero algo tenías que encontrar, ver cómo representar esa relación. Y como es una recta, la forma más común de representar una recta es tenerla escrita de la forma Y igual a M por X más B. Por eso la deshice un poquitito. Bueno, ahora estamos en R3. Las cuentas no las voy a hacer porque son las mismas. Si quieren las hacemos, pero es lo mismo que hicimos en R2. Lo único que ahora el proceso lo tenemos que hacer con 3 coordenadas. Después me habla ya de otra entidad matemática, que no son puntos, son vectores, ¿sí? Hasta acá trabajamos con puntos. Los vectores son otra cosa. Los vectores son otro ente, que no es lo mismo que un punto. A ver, los vectores se usan mucho en física. Yo no sé, creo que no tienen física, pero se usan mucho en física, se usan mucho en muchas especialidades. ¿Por qué surgen los vectores? Y bueno, porque había magnitudes, había cosas que no era fácil representarlas con un número. ¿Sí? Si vos me decís, ¿cuál es la temperatura el día de hoy? Y yo te digo, estar haciendo, no sé, 15 grados, ya vos me vas a entender perfectamente. Vas a decir 15 grados centígrados, ponele. ¿Sabés cuántos son 15 grados? No hay ambigüedad al respecto. ¿Sí? A menos que seas estadounidense y 16 grados Fahrenheit. Pero cualquiera de los chicos que está acá, le digo, está haciendo 15 grados, me entendió. Ahora, supongo que me decís, ¿cómo llego? Estás parado en un lugar y me decís, ¿cómo llego a tal dirección? Y yo te digo, tenés que caminar 5 cuadras. ¿Me vas a entender a dónde tenés que ir? O sea, le preguntás a alguien una indicación y te dice, sí, tenés que caminar 500 metros. ¿Para dónde tengo que caminar esos 500 metros? ¿Sí? Entonces, no, está bien, perdón, tenés que caminar 500 metros por la calle, qué sé yo, 9 de julio. Ok, pará, tengo que ir para la derecha o tengo que ir para la izquierda. O sea, tengo que subir, tengo que bajar. Entonces, el vector tiene eso. El vector
no es solamente el punto, como habíamos visto antes, sino que el vector me da la indicación del camino que tengo que hacer. Tiene una longitud, que es la norma, ¿sí? Esas 5 cuadras, por ejemplo, tiene una dirección, que sería la calle 9 de Julio, que les dije recién, tiene un sentido, tenés que ir hacia donde crece la numeración o hacia donde decrece. Entonces, para muchas magnitudes, por ejemplo, para fuerzas, que bueno, es la física, ¿no? Para muchas magnitudes es importante no solamente el numerito, sino además la longitud, además de la longitud, la dirección y el sentido del vector. Entonces, acá me dice, dados los vectores U, 3, 2 y 1, 2, me pide representarlos gráficamente. Vamos a representar al vector 3, 2, ¿sí? Al U, que es el vector 3, 2. Voy a salir un cachito porque estaban en R2, así que lo voy a representar en este, ¿no? En el 2D. U es igual al 3, 2. Fíjense una cosa, ¿eh? ¿Por qué me lo dibujó como un vector si me lo dibujaba como un punto? Porque lo puse en minúscula. Puse lo mismo que antes, el nombre igual y 3, 2. ¿Sí? Ahora no se llaman coordenadas, se llaman componentes. Miren que se me enlenteció un poquito. En el enunciado, Jazmín no sé, dice R al cuadrado, es R2. R2 es el plano. Ese 2 chiquitito que tiene ahí arriba es el plano, significa el plano. ¿Sí? Estamos trabajando en R2, en el plano. Si no, el que dice R3 es el espacio, el que tenemos acá, con las 3 coordenadas X y Z. En R2 significa que estamos trabajando en X e Y. Voy a escribir ahora U mayúscula, miren. Oh, el mouse se conecta y se desconecta. U mayúscula 3, 2. Fíjense qué es lo que hace, cómo dibujé este vector U. ¿Sí? ¿Cómo dibujo este vector U? Si yo marco el punto 3, 2, el vector U va a ser el vector que va desde el origen, desde el 0, 0, hasta el punto 3, 2. ¿Sí? Tiene una longitud, tiene una dirección y además tiene un sentido que apunta desde el 0 mirando al vector U. ¿Sí? Entonces tengo, desde el origen, marco el punto 3, 2 para graficar el vector y hago un vectorcito que arranca el 0, 0 y termina en el 3, 2. Este vector es lo mismo si estuviese en cualquier lado, ¿sí? Pero, porque lo que me importa de un vector es su longitud, su dirección y su sentido, no dónde está aplicado. Eso es un concepto más físico a veces, pensarlo desde el punto de vista del punto de aplicación, pero siempre tratemos de manejarlo desde el origen de coordenadas, ¿sí? Para orientarnos bien cómo sería el vector desde el origen de coordenadas, apuntándose al punto que representaría el vector, el 3, 2. Entonces, este es distinto del punto. El punto es solo el punto. El vector es esto, sin el punto siquiera. ¿Eh? El vector es el segmentito esta flechita orientada que viene ahí. Me pide representarlo gráficamente. Bueno, vamos a representar los dos. El 3, 2 y el 1, 2. Que es el vector B. 1, 2. Pongan coma, no pongan punto y coma porque eso se lío se van a hacer líos. ¿Sí? Ahí representé el 3, 2 y el 1, 2. El 1, 2 también voy a representar el punto 1, 2 si quieren. 1, 2. Siempre coma. ¿Sí? El punto 1, 2 y el vector sería la flecha esta que va desde el origen hasta el 1, 2. Pues acá representé los dos vectores. 3, 2, 1, 2. Me pide hallar la suma. ¿Cómo se hace la suma algebraicamente? Y bueno, como sumábamos los puntos. ¿Sí? En general no se suele hablar de sumar puntos, pero se habla de sumar vectores. Lo anterior de sumar puntos es una particularidad, para el ejercicio está bien, pero lo que se suman son las coordenadas de los puntos, no los puntos. Pero los vectores sí se suman, sí está bien decir sumar vectores. Igual es notación, nada más, es terminología.
que va a depender. Por ejemplo, yo trabajo en UTN, y en UTN si no marca mucho, no se dice sumar puntos, entonces como que me quedo, estoy perseguida con eso. Cuando fui alumna, llegabas a decir sumar puntos y nos mataban, pero acá dice sumar los puntos, o sea, dice más. Lo que por ahí uno diría es sumar las coordenadas de los puntos. Pero los vectores sí, se suman. No quiero divagar más. ¿Cómo se suman? Igual que sumaban los puntos. Igual que sumábamos en el ejercicio 1, ¿sí? Entonces el 3,2 más el 1,2 sería primera componente 3 más 1. Creo que tengo la práctica resuelta acá. Vamos a la resuelta que es más linda. Primera coordenada del... primera componente, perdón. 3 más 1, 4. Segunda componente, 2 más 2, 4. ¿Sí? Se suman así, componente a componente, igual que los puntos, con sus coordenadas. Bueno. Acá tengo que multiplicar el primer vector por 3, el segundo por 2 y después sumarlo. Lo mismo. Representar gráficamente los vectores obtenidos en B y C. Bueno, o sea, el 4, 4 y el 11, 10. Representar el 4, 4 y el 11, 10. Otra forma de hacer la suma de dos vectores es el método del paralelogramo. ¿Sí? No sé si lo escucharon nombrar de secundaria, el método del paralelogramo para la suma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la suma y vamos a ver cómo nos da con el método del paralelogramo. El 3, 2 y el 1, 2. Bueno, acá voy a hacer U más B. A ver si puedo hacer U más B. Déjame ver. Sí, puedo. Ahí está. Este es U más B. ¿Cómo lo conseguiría hacer con el método del paralelogramo? Si no sé, no quiero hacer la cuenta o lo que sea, aunque la verdad que es medio obsoleto para algunas cosas, pero para darnos una idea visual, ¿cómo sería con el método del paralelogramo? Vamos acá. Voy a sumar dos vectores con el método del paralelogramo, ¿sí? Dos vectores cualquiera con el método del paralelogramo. Que tiene mucho más sentido por ahí en la secundaria cuando no sabemos sumar vectores, que acá que ya está. Ya sabemos sumarlo. ¿No? Lo sumamos y lo representamos después. Miren. Vamos a marcar los dos vectores que teníamos como datos. Entonces, los dos vectores eran 1, 2 y 3, 2. 1, 2 y 3, 2. 1, 1, 2, acá marco el punto, después marco el vector también, y 3, 2. 3, 2. Los vectores, voy a marcar los vectorcitos. ¿Sí? Así. Si bien tenemos el GeoGebra, está bueno que sepamos al menos una vez hacerlo, graficarlos a mano. Acá marco el 1, 2. Y acá marco el 3, 2. Desde el origen hasta el punto. Del origen al punto marco el vector. Ay, bueno, se me quedó largo eso, pero no pasa nada. Voy a borrar un poquito acá. Y tengo un vector y el otro. ¿Qué faltaría? Faltaría la flechita, porque el vector no es solo el segmento, ¿sí? Tiene una flecha también. Entonces ahí tengo los dos vectores. ¿Cómo los puedo graficar con el método del paralelogramo? Bueno, les muestro. La suma por el método del paralelogramo se hace. De la punta de uno, tiro una rectita que sea paralela al otro. ¿Sí? Lo mismo con el primero. Lo acomodo ahí para que me quede paralelo. Ahí, más o menos, ahí me va a quedar paralelo. Y trazo desde la punta del otro. Motivo por el cual lo llamamos paralelogramo, porque ¿ven lo que se forma?
Se forma un paralelogramo, un cuadrilátero con lados paralelos. ¿Cuál va a ser el vector suma? Si este es U y este es B, bueno, no me acuerdo cuál era U y cuál era B, ¿no? Este es U y este es B. El vector suma va a ser un vector que va a ir desde el origen de coordenadas hasta donde se corta las dos puntas del paralelogramo ese, ¿sí? Ahí. Vamos a grabar ahí y... Ahí. Ahí se va a ver. Bueno. ¿Cuál va a ser entonces? Mi vector suma va a ser este de acá. Este de acá es U más B. No sé si me habrá quedado bien la escala, entonces no sé si habrá caído bien en el lugar, pero vamos a ver. Si me fijo, U más B pareciera que esté dando algo de 4, que es lo que supuestamente tenía que dar. ¿Sí? Supuestamente daba 4. ¿Ven? 4, 4. Lo mismo que daba haciéndolo analíticamente. ¿Se ven? Así se hace la suma. Y la resta, U menos B, tendría que hacer lo mismo, pero a B, como me dice menos B, tengo que encontrarle su opuesto. ¿Qué es su opuesto? Sería como las coordenadas de las componentes de B cambiadas de signo. O sea que me va a quedar el mismo vector, pero mirando para el otro lado. O sea, con la misma dirección, pero apuntando para abajo, para este lado. No hace falta. No hace falta tampoco que usemos el método del paralelogramo para representarlo. O sea, simplemente hacemos la cuenta y después lo graficamos. Pero les quiero mostrar que también da lo mismo haciéndolo con este método. Bueno, igual acá lo graficamos con el GeoGebra y ahorramos unos cuantos pasos. A ver, ¿qué más pide? Bueno, esto ya lo hicimos. Acá les dice, bueno, vamos al resuelto. Chicos, ¿alguien que tenga que ir ahora a las 9, que quiera preguntar algo? Yo voy yendo uno por uno porque como no me preguntaron así uno en particular, dije, bueno, vamos uno por uno y vamos viendo. Pero si quieren preguntar algo, me dicen. ¿Todavía no empezaron o ya empezaron alguna otra materia? En este horario, nada. Sí, yo sí tengo a las 9. ¿Querés preguntarme algo antes de irte? ¿Algún ejercicio, aunque esté más adelante? No pasa nada. No, por el momento estoy entendiendo porque tampoco lo Avanzaste había, tanto. lo había, claro, avanzado Claro. tanto. Ok, igual te va a quedar grabado el resto de la clase, así que la mirás y listo, cualquier cosita. Dale. Yo Bueno, también me tengo que ir, profesora. Tengo clase a las 9. sí, igual más que nada por ustedes, les digo, por si quieren preguntar algo antes de irse, pregúntenme, pero si no, si lo que quieren es más o menos ir viendo cómo se van haciendo los ejercicios, yo esto lo dejo grabado, está grabándose ahora. Así que después lo revisan y si hay algún ejercicio que estén haciendo, lo van a tener ahí grabado. Y vayan tranquilas, no pasa nada. No es obligatoria la clase de consulta, lo que sí les pido por ustedes, que me pregunten si tienen que irse, me pregunten, me avisen si tienen que saber algo antes de irse, si quieren preguntar algo. Bueno, sigo entonces. Voy haciéndoles uno de... Profe, buenos Sí, días. ¿Le puedo hacer una consulta? sí. Em, la, mm, ¿En las clases toman asistencia? No, las clases son de consulta, chicos, no son ni siquiera obligatorias. Ah, está bien. No, para saber cómo me No, había no, no, llegado no. esa información, quería sacarme No, la duda. no tomamos Ah, asistencia. De hecho, tampoco en la presencialidad tomamos asistencia. está bien. Así Bueno, muchas gracias. no, de nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta, sigo así haciendo uno por uno hasta lo que lleguemos.
Ya esto lo hicimos, representar gráficamente, lo hicimos en GeoGebra y lo hicimos a mano. ¿Qué más? Dados los vectores. Ahí. Escribir en forma explícita. El neutro para la suma. ¿Qué es el neutro para la suma? Y es un vector que sumado a otro no lo cambia, digamos. Es como el neutro aditivo, el neutro para la suma en reales. ¿Cuál sería? Y el cero, ¿no? Porque si a cualquier número yo le sumo 0, me va a dar el mismo número. O sea, si a 10 le sumo 0, sigo teniendo un 10. ¿Qué pasa si al vector 251 le sumo el 0, 0, 0? Y sigo teniendo el vector 251, porque a cada componente le estoy sumando 0. O sea, entonces, el neutro para la suma en R3 es el 0, 0, 0. En R2 sería el 0, 0. En R8 sería el 0, 0, 0, 0, 8 ceros. Nosotros trabajamos, en la práctica trabajamos en R2 y R3, pero, o sea, Rn, ¿sí? Los vectores, o sea, cuando yo te quiero indicar cómo llegar de un lugar a otro, te doy un vector en 2 dimensiones, o en 3 si estoy en el espacio. Pero esto no lo vemos nosotros, no podríamos racionalizar un vector en R4, pero digamos, cualquier NUPLA se le dice también a esto, o sea, cualquier terna ordenada, dos números ordenados, 5 números ordenados, 8 números ordenados así, con coma, ¿sí? Forman un vector. Y el vector, dependiendo de cuántos numeritos tenga, es el espacio en el que está. Por ejemplo, este tiene 4 numeritos, está en R4. ¿Sí? ¿Qué es el inverso aditivo? Y es un vector que si yo lo sumo con este, me da 0. Me da 0, 0, 0, 0. O sea, me da el vector nulo. ¿Cuál sería? Y bueno, sería a cada una de las componentes de este vector, si le sumo la opuesta, me da 0. Entonces, es el opuesto. ¿Sí? Son todos los numeritos cambiados de signo. 1 más menos 1 me va a dar 0. 2 más menos 2 me va a dar 0. Menos 3 más 3, 0. 5 menos 5, 0. Es el opuesto. O inverso aditivo. El inverso aditivo del inverso aditivo de un vector B en Rn. Y es el opuesto del opuesto. Me va a dar el mismo vector. ¿Sí? O sea, es el opuesto de, yo a menos B le voy a buscar el opuesto, y bueno, va a ser el mismo vector, es el opuesto del opuesto, es el mismo vector, sí. El opuesto de un número, el opuesto del opuesto de un número, por ejemplo, el opuesto del opuesto del menos 8 sería, el opuesto de menos 8 es 8, y si vuelvo a buscar el opuesto me va a volver a dar menos 8, ¿sí? Inverso aditivo del neutro, es más trabalingüístico que difícil, ¿eh? El inverso aditivo del neutro para la suma en Rn, que es el que vemos, acá lo vimos en R3, pero en Rn sería cuando este número es n, no sé cuántas componentes tiene, ¿sí? Son infinitas, son n componentes, no importa, se ponen 3 puntitos, como para dar a entender que no sabemos cuántas hay en el medio. Para cualquier valor de n sirve esto. Pero para el neutro, como el neutro es el vector nulo, tiene todos ceros, el inverso aditivo es el mismo vector. Si se quiere pueden poner menos 0, pero menos 0 es lo mismo que 0. Bueno, el vector este en R3, sí, la suma de estos dos vectores. La propiedad conmutativa para la suma de vectores en R3, sí, la propiedad conmutativa es que hacer U más B es lo mismo que hacer B más U. Simplemente estaba haciendo la suma de las componentes y mostrando que da lo mismo. La suma del inverso aditivo del 1, 1 con 5 veces el vector 4, 5. Esto es como para que puedan pasar, en vez de escribir 1, 1 más 5 por el 4, 5, se los dice coloquialmente para que ustedes lo puedan reescribir. El inverso aditivo, perdón, el menos 1, 1 más 5 por el 4, 5. Pero estas cuentas ya las sabemos hacer. El vector, a ver, déjenme, el vector...
Acá. El vector de R3 que sumado al inverso aditivo del 1 menos 4, 6 da por resultado del 3, 4 menos 2. Este es un poquito distinto, ¿sí? Porque acá es como una ecuación, como las ecuaciones que trabajábamos en números reales, pero donde la incógnita es un vector, porque me dice, hay un vector de R3, un vector de 3 componentes, que cuando le sumo el opuesto al 1 menos 4, 6, o inverso aditivo al 1 menos 4, 6, me da como resultado el vector 3 por 3, 4, 2. O sea, es como que tenemos que entender por un lado cómo escribir un vector incógnito y por otro lado la lectura de esto. Entonces, vamos por partes. Como no conozco ese vector, lo voy a llamar, voy a escribir un vector con coordenadas componentes x1, x2 y x3 desconocido, que no sé cuál es. ¿Sí? A ese vector, si le sumo el inverso aditivo, o sea, el opuesto del 1 menos 4, 6, que sería este de acá, el menos 1, 4, menos 6, me da como resultado 3 veces el vector 3, 4, 2. Entonces, fíjense que acá lo que estoy haciendo es escribiendo esto que dice acá en forma numérica. ¿Sí? El vector desconocido, x1, x2, x3, sumado al opuesto de este, igual a 3 veces este otro. Entonces, ¿qué es lo que armamos acá? Miren. Yo voy a armar esta suma. ¿Cómo se hace esta suma? ¿Sí? Primera componente con primera componente. x1 más menos 1. O sea, esto me va a dar un vector. x1 más menos 1. O sea, x1 menos 1. La segunda componente del vector que tengo acá, la suma de estos dos vectores me da un vector, es x2 más 4. ¿Sí? Acá. La tercera componente de este vector es x3 menos 6. O x3 más menos 6. Entonces, estos dos vectores sumados, como me dice acá, me dan este vector de acá. X menos 1 como primera componente, X más 2 como perdón, X2 más 4 como segunda componente, y X3 menos 6 como tercera componente. Y además, el enunciado me decía que esa suma me va a dar como resultado 3 veces este vector. 3 veces el vector 3, 4, 2 es el vector 9, 12, 6. Para que dos vectores sean iguales, esta suma que obtuve acá y este otro vector, para que sean iguales, cada una de sus componentes tienen que ser iguales. ¿Sí? Para que dos vectores sean iguales, sus componentes tienen que ser iguales. Entonces, la primera componente de este vector es x menos 1. Y la primera componente del otro que estoy comparando es 9. O sea que x menos 1 tiene que ser igual a 9. x1, ¿no? Menos 1. La segunda componente del vector es x2 más 4. Pero el que estoy igualando vale 12. O sea que x2 más 4 tiene que valer 12. Y la última es x3 menos 6. Y eso tiene que valer 6. Entonces, fíjense que lo que llegamos es a un sistemita de ecuaciones. x1 menos 1 tiene que ser igual a 9, por lo tanto x1 tiene que valer 10. No es un sistema en el sentido de que necesito una para resolver la otra, porque están desacopladas las ecuaciones, pero tengo tres ecuaciones, ¿no? x1 menos 1 es igual a 9, o sea que x1 vale 10. x2 más 4 me da 12, o sea que x2 vale 8. Y x3 menos 6 me da 6, o sea que x3 vale 12. O sea que mi vector desconocido, que cumple con esta condición, con todo lo que dice acá, es el vector 10, 8, 12. ¿Se entendió, chicos, este? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué no es menos 6? Porque 6 menos 6. 6 más 6. ¿Acá? ¿O dónde? Claro, Y este 6 pasa sumando. pero... Ah, ok, ya entendí. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. O sea, preguntan todo lo que tengan dudas, no hay problema. ¿Sí? Este menos 6 pasa para el otro lado sumando. Tengo un 6, y pasa sumando el otro 6, me queda 12. O pensalo desde el punto de vista de una ecuación. ¿A qué número, si le resto 6, me da 6? Es 12.
Porque a veces uno se olvida de qué representa una Claro. ecuación. Cuando está haciendo las cuentas, paso sumando, paso restando, y nos olvidamos qué representa una ecuación. Fíjate que la ecuación representa un número, x3, que no conozco, que si le resto 6 me da 6. Y es 12 ese número. Bueno. En cada caso, representar geométricamente el vector. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que no haya entendido este? ¿O que quiera preguntar algo de este? Si no, paso al 6. Yo me perdí un poco. ¿En qué parte? ¿En dónde sacó el 9, el 12 y el 6? Quedé ahí medio tildado. El 9, 2, 6, 6, porque me dice que este vector que no conozco, sumado al inverso aditivo de este otro, o sea, al opuesto de este, esto está acá, es igual a 3 veces el vector 3, 4, 2. Y 3 veces el vector 3, 4, 2 me da 3 por 3 como primera componente, que es 9, 3 por 4, que es 12, y 3 por 2, que es 6. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Es ese pasito, claro. Yo a veces los pongo uno abajo del otro porque a veces se ve mejor, pero ocupa más espacio. Bueno. Fíjense que acá entran palabras nuevas en el 6, ¿eh? Representar, ya sabemos. Representar el vector PQ. ¿Qué es el vector PQ? PQ es un vector que se define como, si lo quiero armar, hago las componentes van a ser las coordenadas de Q, o sea, del último que me aparece acá, menos las coordenadas de P, el primero. Entonces, PQ es, coloquialmente hablando, Q menos P. ¿Sí? O el vector OQ menos el vector OP, el vector Q menos el vector P. Entonces, PQ sería 5, 5, que son las coordenadas que me aparece segundo acá, menos el 1, 2, que son las coordenadas del que aparece primero, ¿sí? Extremo menos origen. Entonces, PQ, que sería 5, 5 menos 1, 2, es el vector 4, 3. ¿Sí? Es un vector que va del punto P al punto Q. Voy a escribir, voy a ver si puedo armarlo acá. El 1, 2 y el 5, 5. P es igual al 1, 2. Q es igual al 5, 5. Lo estoy poniendo con mayúscula porque estoy trabajando con puntos ahora. Voy a bloquear todo lo demás porque si no, no se me sería. Ahí están los dos puntos. Y voy a poner el vector. Recta. Esperen, acá. Punto. Vector. A ver si puedo. El vector que va de acá a acá. Ese vector es el vector PQ. El que va de P a Q. Y fíjense que da lo mismo. El vector da 4, 3. ¿Sí? Como habíamos dicho hoy. Q menos P. Pero si yo quisiera graficar el vector 4, 3, el vector, estoy viendo qué nombre darle porque ya tiene muchos nombres. S, no, S es el vector, bueno, no, a ver si puedo poner PQ, déjenme ver, denme un cachito. PQ igual al 4, 3. Miren una cosa, este vector es el mismo que este, pero acá la única diferencia es que está representado desde el origen, ¿sí? O sea, este vector que va de P a Q es el mismo que este, que se llama representante canónico, el que parte desde el origen del sistema de coordenadas. Pero todos los vectores que tienen esta longitud, que tienen esta dirección, y que tienen este sentido, es decir, que apuntan hacia arriba, son todos iguales desde el punto de vista algebraico, ¿sí? Entonces el vector PQ me dio, cuando hago Q menos P, me dio 4, 3. Fíjense que justamente es exactamente igual el vector que va de P a Q a este vector que le puse 4, 3, olvidándome de P y de Q. Yo le llamé PQ, pero nunca pensé en P y en Q cuando lo construí. Simplemente puse 4, 3 y me dio exactamente lo mismo. Bueno,
PQ, entonces el vector que va de P a Q es el vector 4, 3. Lo puedo representar entre P y Q, o lo puedo representar con respecto al origen de coordenadas, que es lo más normal. Nosotros vamos a trabajar siempre con los vectores referidos al origen de coordenadas. Y después me pide hallar sus componentes. Bueno, sus componentes es lo que acabamos de hacer. Y calcular su norma o módulo. ¿Qué es la norma o módulo? Es la longitud de un vector. ¿Sí? Es la longitud del vector. ¿Y cómo se calcula? Y la longitud de un vector la podemos calcular por Pitágoras. Vamos acá. Yo quisiera la longitud del vector este que tengo acá. Quiero saber cuánto mide este vector B. Longitud. ¿Sí? ¿Cómo la puedo calcular? Bueno, vamos a hacerlo una vez así teóricamente para ver. El vector B, perdón, es el vector 3, 2. ¿Sí? ¿Cuánto medirá? ¿Cuál será su longitud? ¿Cuánto valdrá acá la norma? ¿Cuánto valdrá la norma de B? La longitud. Bueno, fíjense que se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Si yo me fijo acá, tengo un triángulo rectángulo. ¿Y qué sabemos por Pitágoras de los triángulos rectángulos? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No sé si alguien... En La Serena no hubo clase pasada. Esta es la primera. El grupo de WhatsApp yo no manejo. No sé si ustedes se quieren pasar WhatsApp o algo, yo no tengo problema, pero no se maneja desde la cátedra oficial, digamos. No hay un grupo oficial de WhatsApp. Bueno. Vamos acá. Tenemos un triangulito rectángulo. ¿Cómo puedo saber la longitud de este vector B? Fácil. Pitágoras me dice que esta longitud, que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto. El teorema de Pitágoras es lo más conocido del mundo. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Eso me dice Pitágoras. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa de ese triangulito que les marqué ahí? Y la hipotenusa es justamente lo que yo quiero calcular. La norma de B al cuadrado. Voy a poner ahí. La norma de B. Esta longitud es la norma de B. Lo que se llama la longitud del vector. Norma o módulo. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Y bueno, el cateto opuesto vale esta longitud de acá y el cateto adyacente vale esta otra. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Entonces, ¿alguien preguntó algo? ¿Cuánto vale esta longitud de acá? I2 menos I1. Y 2 menos I1, pero en este caso, como es un vector, un único vector, es I, ¿no? Este valor de acá es I cuadrado, del opuesto. ¿Y el cateto adyacente cuánto vale? I, X cuadrado. Sí, al cuadrado, elevados al cuadrado, ¿no? O sea, son las componentes X y la componente Y. O I2 menos I1, si estoy trabajando con un vector definido entre dos puntos. O sea que la norma de B va a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado o Y cuadrado más X cuadrado. ¿Sí? Eso es la norma de B. Sale por Pitágoras. O I2 menos I1, como dijiste muy bien vos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá lo tengo con el origen. Entonces, por eso puse I nada más. Pero es I2 menos I1. Esa es la norma de un vector. La raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevados al cuadrado. O sea, esto es Y y esto es X. Entonces, para este vector, la norma de B, de este B que tengo ahí como dato, va a ser igual a la raíz cuadrada de
3 al cuadrado, que es lo que vale en X, más 2 al cuadrado, que es lo que vale en Y. O sea que la norma de este vector B que tengo ahí graficado va a ser la raíz de 9 más 4, o sea que la norma de B es igual en este caso a raíz de 13. Y sí, suele dar números irracionales. Lo dejamos así, raíz de 13, no hace falta que busquemos un número, una aproximación. Suelen dar raíz de algo, a menos que justo le metamos una terna pitagórica linda, entonces no sé. Si acá tuviesen 3, acá tuviesen 4, esto me daría raíz de 25 y sería 5. Y siempre los docentes solemos buscar por ese lado, pero si uno lo hace con cualquier dupla de números o terna de números, porque si tuviese z sería lo mismo, pero con una coordenada más, una componente más, suelen dar cualquier irracional ese número, ¿sí? Bueno, esa es la norma de un vector. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Vuelvo al que estábamos. Estamos quedando sin voz. Vamos a ver. Entonces, ¿qué será la norma del PQ? El PQ me dio 4,3, o sea que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, la hermosa terna pitagórica, porque esto me da 25, o sea que la longitud de ese PQ vale 5. Y, bueno, en el B, tengo que hacer el PQ. PQ sería de vuelta Q menos P, menos 6 menos 10, me da menos 16. Y 1 menos 2 me da, menos 1 menos 2, perdón, me da menos 3. La norma, lo mismo. Acuérdense que como estoy elevando el cuadrado, aunque sean negativos, se me van a hacer positivos. Siempre esto me tiene que quedar positivo. No puede, o 0, si es el vector nulo, pero no puede quedar negativo. Siempre voy a tener la raíz. Raíz de 2,65 en este caso. 1,70 haría decir 16, pero es 2,56, no 2,65. Así que no. Queda así. Lo podemos dejar así. Bueno, ¿se entendió más o menos este ítem? No nos falta que hagamos uno por uno. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De la longitud, de la norma? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Entonces, cuando tengo un solo punto, digamos, o sea, menos 16, menos 3, ponele, hago esos al cuadrado sí. y ahí hago hipotenusa y cateto y todo La eso. raíz cuadrada, claro, sí. Exacto, pero si tengo 2 puntos, hago I1 menos I2, Y I2 menos y I1. hace primero esto, claro. Ok, Haces perfecto. primero la resta y después le haces x cuadrado más y cuadrado. Después calculas la norma. Sí, Ok, genial. Gracias. de nada. ¿Qué pide el 7? Ah, bueno, representar vectores. Ah, este producto, producto escalar. Bueno, a ver. Hasta ahora vimos nada más que el producto cuando a un vector lo multiplicábamos por un numerito. Por ejemplo, 3b2 era a las componentes de b2 multiplicarlas por 3. ¿Sí? Acá me dice otra cosa. Me da un producto entre dos vectores. Bueno. Este producto que entre dos vectores se llama, cuando tiene un punto, producto escalar. Y es muy, muy particular, porque yo a dos vectores, si los multiplico entre sí con el producto escalar, hay dos productos entre vectores, escalar y vectorial, entre dos vectores. Pero el escalar, que es el que vemos acá, si yo agarro dos vectores y los multiplico entre sí mediante este producto, me da un número, no me da un vector. Es una operación que lo que hace es lo siguiente. A la primera componente del primer vector la multiplico por la primera del segundo vector, ¿no? Acá tengo 2 y acá tengo un 1, 2 por 1. Y después hago lo mismo con las segundas, pero esto lo sumo con lo otro, o sea, 2 por 1 más 3 por 2. Es raro esto, o sea, si tienen alguna, mírenlo bien cómo es la operación, porque no me da vector, me da número. Es una operación muy particular, que me da un número cuando hago una operación entre dos vectores. ¿Sí? O sea, conmigo no, estoy tratando de recordar, pero no. No vemos acá el otro producto que sí me da un vector, que se llama producto vectorial. Este se llama producto escalar, justamente por eso, porque un número, escalar es sinónimo de número. A un número o un escalar es el resultado de multiplicar dos vectores.
Entonces, ¿cómo se hace? La primera multiplicada por la primera, menos 2 por 3, por ejemplo, acá, más 3 por 2, esto me da 0, ¿sí? Acá, 1 por menos 1, más 2 por 3, más 5 por 0. Esa es la cuenta que voy a hacer. 1 por menos 1, más 2 por 3, más 5 por 0. ¿Sí? Esto me dio 5. Vamos con este otro. 1 por 0, más 0 por 2, más 4 por 0, más 5 por 0. Esa es mi nueva cuenta. Bueno, si multiplico por el vector nulo, siempre es claro que me va a dar 0 este resultado. Porque cada una de las componentes las voy a multiplicar por 0. Miren los dibujitos. Al lado están representados los vectores. Los vectores estos. No el resultado, porque el resultado es un número. O sea, no representé el número. Representé los vectores. ¿Qué notan? Solamente el 1, el 2 y el 3 miremos, para no enroscarnos demasiado. Miren el 1 y el 2, el A y el B, digamos. ¿Qué notan en el B? Profe, ¿puede ser que todos estén en el origen? O sea, partan Sí, sí, del sí. origen. Todos parten desde el origen, siempre. Todos los vectores los dibujamos, los graficamos partiendo desde el origen, sí. Pero ¿qué notan en el... A ver, miren estos dos. ¿Qué diferencia hay en la gráfica de los vectores? Porque el producto escalar es un número. ¿Qué caracterizaría? ¿Cómo me definirían a estos dos vectores y a estos dos? Puede ser que el primero sea el número positivo y en el B estén los negativos, por eso va para el otro lado. El Eso vector, sí, digamos. pero a ver, vamos a hacer la pregunta distinta. ¿Alguna característica geométrica del ángulo entre los dos vectores que vean con estos dos y con estos dos? Si yo quiero ver el angulito que forman, ¿cómo es el ángulo en B y el ángulo en B? Uno de ese ángulo más cerrado, el otro es como más abierto. Este es más abierto, no solo es más abierto, además es un ángulo particular este. 90 grados. Es 90 grados, ¿sí? Es 90 grados. Una particularidad entre dos vectores es que cuando están a 90 grados, ¿sí? Cuando yo los grafico y quedan a 90 grados, este producto, el escalar que ven acá, me da 0. ¿Sí? Cuando están a 90 grados me da 0. Cuando están con un ángulo más chiquitito de 90 grados, el producto escalar me da un número positivo, que es este caso. No tengo acá ninguno que me dé el producto escalar negativo, pero cuando el ángulo es obtuso, o sea, cuando están más abiertos que 90 grados, un poquito más, el producto escalar me va a dar negativo. ¿Sí? Entonces, pero el caso que más nos va a interesar, el que más vamos a estar viendo nosotros va a ser este, donde lo vamos a usar para bastantes cosas cuando veamos rectas y planos. Esta propiedad del producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Tiene que ver con la interpretación geométrica del producto escalar, porque el producto escalar tiene una forma geométrica de interpretarse. Voy a escribir acá. ¿Cómo es el producto escalar entre dos vectores? Todo esto lo tienen igual ustedes. U por B, el producto escalar entre U y B. ¿Sí? Vamos a escribir U y B. U igual a U sub X, U sub Y. Y B igual a B sub X, B sub Y. Entonces, ¿cómo sería el producto escalar entre U y B? Sería U sub X por B sub X más U sub Y por B sub Y. Como ven, me va a dar un número. Esto va a ser un número y esto va a ser un número. Por ejemplo, si U es el vector 5, 2 y B es el vector 1 menos 2, si hago U por B va a ser igual. Producto escalar. 5, 2 por el 1 menos 2 va a ser 5 por 1, la primera con la primera, más 2 por menos 2, y esto me da 1. Ese es el producto escalar. Esta es la interpretación algebraica, o sea, es la receta del producto escalar, cómo se calcula, componente por componente, y las voy sumando.
Pero además hay una interpretación geométrica que me dice que U por B es igual a la norma de U por la norma del vector B por el coseno del ángulo entre los dos vectores, U y B. Tengo los dos vectores y tiene un angulito entre ellos. Entonces, esta interpretación, ¡ay, qué horrible! Esta interpretación geométrica es la que me permite determinar, por ejemplo, si el coseno de θ es U por B dividido la norma de U por la norma de B, esto de acá abajo siempre es mayor a 0, o igual a 0 en el peor de los casos, si son dos vectores nulos, o uno nulo, lo que sea. Pero, si es igual a 0, el vector nulo no tiene dirección, o sea que esto no aplica. Esto aplica cuando los vectores no son nulos. ¿Sí? Si el vector es nulo, no hay dirección posible. Entonces, la única forma de que el denominador de esto me dé 0, ¿sí? Es que alguna de estas normas valga 0. Y para eso tengo que tener alguno de los dos, tiene que ser el vector nulo, y sabemos que no tiene sentido hablar de dirección con el vector nulo. O sea, esto va a ser mayor a 0 siempre. El que puede cambiar el signo es U por B. ¿Y en qué caso va a valer 0? Bueno, cuando valga 0 es cuando son perpendiculares. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, U es igual al 2, 1, y B es igual al menos 1, 2. ¿Sí? Cuando hago U por B, me da 2 por menos 1, 2 por menos 1, más 1 por 2, me da 0. La norma de U, de paso, ya que estamos, la calculamos. La norma de U es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. La norma de B, de este B que estoy trabajando ahora, es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, ambos me dan lo mismo. Norma de U y norma de B me dan raíz de 5. Raíz de 5 y esto también da raíz de 5. Podría haber elegido otro momento. No pasa nada. Entonces, veamos esta cuenta. Coseno de θ va a ser U por B, que me dio 0, dividido raíz de 5 por raíz de 5. O sea, esto da 0. ¿Y el coseno de qué número da 0? Esto es trigonometría. ¿0? Coseno menos 1, le puse ahí en la calculadora. ¿Sí? El coseno de 90 grados da 0. Entonces, cuando este producto escalar da 0, significa que los vectores están a 90 grados. ¿Sí? Ahora vamos con otro U y B. Bueno, había uno acá, ya habíamos armado uno acá. Este me dio 1. ¿Sí? Y vamos con estas normas. La norma de este U que calculé acá me dio la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Para este otro B me dio la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces, bueno, un pasito más voy a hacer. Esto es raíz de 29 y esto es la raíz de 5. ¿Cómo sería el ángulo entre esos dos vectores? Y el coseno de θ sería U por B, que me dio 1, lo calculé antes, sobre raíz de 29 por raíz de 5. O sea que θ va a ser el arco coseno de 1 sobre la raíz de 29 por raíz de 5, y tendría que hacer esa cuenta con la calculadora. En este caso, como este número es positivo, me va a dar un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Si quieren lo verificamos.
Pero esto a veces no se usa, o sea, el ángulo entre dos vectores a veces no lo usamos tanto, pero esto de encontrar dos vectores que sean perpendiculares sí lo vamos a usar, sí se va a usar. Vamos acá. Entonces, acá yo lo que quería que noten es eso. Cuando el producto escalar me da 0, los vectores son perpendiculares. Bueno, estas son hacer las cuentitas. Obviamente el de R4 no lo vamos a graficar. ¿Qué más? Sean U y B dos vectores de Rn. Indicar verdadero o falso justificando. Esto se los dejo para que lo piensen ustedes, chicos, porque son de hacer las cuentitas, ver si es lo mismo hacer U por B que B por U. No tiene, son todos de cuentas, de práctica. Dados los vectores, ahora sí, lo que acabo de darles, ¿sí? ¿Qué ángulos forman entre ellos? El ejercicio 9, ¿sí? Fíjense, el ángulo que forman entre ellos, el 1,3 y el -3,1. Pareciera ser de 90 grados. No importa si apuntan si están en el cuadrante de los negativos ni nada, porque lo que me fijo es el ángulo entre los vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ver si efectivamente este ángulo es de 90 grados? Y bueno, me fijo si el producto escalar entre este y este me da 0. ¿Sí? Entonces, si hago la cuenta, 1 por -3 más 3 por 1 me da -3 más 3 me da 0. Efectivamente, los vectores son ortogonales. Acá. ¿Qué me dice? Hallar un vector xy perteneciente a R2 tal que xy por el vector xy multiplicado escalarmente por el 1, 2 me dé 0. Esto también lo vamos a usar cuando a veces necesitamos encontrar un vector que sea perpendicular a otro. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, propongo un vector xy, coordenadas xy, que multiplicado por el vector 1, 2, me dé 0. Entonces yo sé que ese vector xy va a ser perpendicular al 1, 2. ¿Cómo hago el producto escalar? Como acabamos de aprender, la primera por la primera más la segunda por la segunda. Entonces me queda x más 2y igual a 0. Por lo tanto, y, si lo despejo de acá, o x puedo despejar si quiero, va a ser menos un medio de x. Pero como me pide que lo represente gráficamente, lo dejo despejado y de x. Porque si despejo y de x, es más fácil graficar porque es una recta. ¿Sí? Y de x es una recta. Es la recta menos un medio de x. Una recta que pasa por el origen. ¿Cuántos vectores van a cumplir con la condición esta, de que la coordenada y sea igual a menos un medio por la coordenada x, la componente y sea menos un medio por la componente x? Infinitos vectores van a cumplir. ¿Sí? No va a haber un único vector, va a haber infinitos que cumplan con eso. Entonces, agarro, le doy un valor a x, que no sea 0, porque si le doy 0 me va a dar el vector nulo, y el vector nulo no tiene dirección. Le doy el valor 2, por ejemplo. Si a x le hago valer 2, me va a quedar menos un medio por 2, 1. Entonces voy a tener, menos un medio por 2, menos 1. ¿Sí? Entonces el vector 2 menos 1, que es justamente el que pusieron acá, uno de los que pusieron como ejemplo, cumple con eso. Otro vector, el menos 2, 1. Si x vale menos 2, menos un medio por menos 2 me da 1. Otro vector, menos 20, 10. Veamos. Si esto vale menos 20, ¿sí? Menos un medio por menos 20 me da 10. O sea, son infinitos vectores los que cumplen con esta condición, que la coordenada y sea menos un medio de la coordenada x, o que x más 2y me dé 0. Y todos esos vectores, ¿dónde van a estar? Van a estar sobre esta recta. Van a tener esta dirección, la dirección de esta recta. Y fíjense que cualquier vector que tenga la dirección de esta recta es perpendicular a este vector de acá. Lo que pasa es que acá encontré los infinitos. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Acá.
Bueno, pregúntenme ustedes, porque yo me estoy cansando de hablar sola. Se entendió, profe. ¿Entendió? Bueno. Sí, sí. ¿Qué pide el siguiente? Dice, el valor de x para que el vector opuesto a este, o sea, el vector -4, 1, -5, que es el opuesto, sea perpendicular, ortogonal o perpendicular, son sinónimos, a este otro vector. Y me dice, a ver si alguno de estos es verdadera. Veamos. Yo quiero que el vector este y este sean perpendiculares. Este y este no, perdón. Este y el opuesto a este. A ver. El valor de x para que el vector opuesto al vector sea ortogonal a este vector. Bueno. No pasa nada, porque como estamos hablando de perpendicularidad, poner el 4 menos 1, 5 y poner el -4, 1, -5 va a darme lo mismo, porque va a seguir siendo perpendicular. Un vector va a ser perpendicular a un vector y a su opuesto, porque el sentido del vector no me define el ángulo. O sea, siempre se toma el ángulo positivo, el ángulo... Bueno, me definiría si estuviese hablando de un ángulo entre 0 y 90 o un ángulo entre 90 y de más de 90 grados. Pero esto de acá, yo acá no pondría el 4 menos 1, 5, cuidado, aunque me dé el mismo resultado. Yo pondría el -4, 1, -5, porque dice el opuesto. El que si se hace rápido, por ahí no lo vemos, pero dice el opuesto. O sea que la cuenta que yo hubiera hecho hubiera sido con el -4, 1, -5. Más allá de que al igualar a 0, el signo no me va a afectar. No va a cambiar nada el signo. Pero bueno, como dice el opuesto, hubiese puesto el -4, 1, -5 acá. Y acá pongo el x menos 2, 2. ¿Sí? Entonces, el producto escalar entre ellos me tiene que dar 0, porque quiero que sean perpendiculares. Entonces, fíjense, si hubiese puesto el -4, 1, -5, y saco afuera el menos, lo puedo pasar dividiendo y me queda esto. Hagamos de cuenta que hicimos ese trabajo. O después lo hacemos en el whiteboard con el -4, 1, -5. Bueno, tengo x por 4, menos 2 por -1, más 2 por 5, me tiene que dar 0. X por 4, o sea 4x, menos 2 por -1, que es más 2, más 2 por 5, que es 10, me tiene que dar 0. Y de acá despejo que x tiene que valer -3. ¿Sí? Otra forma, si no quiero hacer esa cuenta, es agarrar y probar con los valores. Pruebo si el 4 menos 2, 2 multiplicado escalarmente por este me da 0. Pruebo si el 0 menos 2, 2 multiplicado escalarmente con el opuesto a este me da 0. Y pruebo si el -3 menos 2, 2 multiplicado escalarmente con el opuesto a este me da 0. Acá hubiese tardado en encontrarle la correcta porque como justo estaba en la tercera. Si no es ninguna, listo, no es ninguna. Esto lo que me permite es como resolverlo antes. Entonces yo ya sé cuál es la respuesta correcta. No necesito aprobar uno por uno. O sea, ir armando vectores U con diferentes valores de X. Pero cuidado, porque acá me pide 90 grados, pero si me pidiese otra cosa, yo respetaría la consigna, que dice el vector opuesto. ¿Sí? Me haría con el vector opuesto. Determinar si son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas. ¿Cuándo un vector es paralelo a otro vector? ¿Cuándo un vector es paralelo a otro vector? Cuando un vector es un escalar por el otro. ¿Sí? Cuando un vector lo puedo escribir como un numerito cualquiera por el otro vector. Por ejemplo, el vector 2, 1 es paralelo al vector 4, 2, porque 4, 2 es 2 veces el vector 2, 1. El vector 1, 5 es paralelo al vector menos 10, menos 50. ¿Sí? Porque es menos 5 veces el otro. Entonces, ¿cuándo dos vectores van a ser paralelos? Cuando un vector esté construido por el otro vector multiplicado por un escalar. Cuando sean proporcionales se llama también. Jazmín, ¿querías preguntar algo?
Sí, profe, sobre el punto 10. ¿Siempre se va a igualar a 0? Si te pide que sean ortogonales o perpendiculares, porque Ah, ok. para que sean ortogonales o perpendiculares, el producto escalar me da 0. Ok, gracias. De nada. Acá me pide que sean ortogonales, paralelos, o ver si son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas. Entonces, acá es un poquito distinto. Acá me tengo que fijar las dos cosas, si son ortogonales, si son paralelos, y si no cumplen con ninguna de las condiciones, con lo cual tendrán un ángulo que no me lo pide que calcule, pero si lo quisiera calcular, lo puedo calcular con la cuentita que ven acá. No pasa nada. Vuelvo. Entonces dijimos, paralelo implicaría que sean proporcionales. Si un vector, así como están escritos en coordenadas, están escritos en forma binómica, cartesiana, perdón. Canónica. No me salía la palabra, no la pegaba. Se llama forma canónica. ¿Cuándo? Cuando se dan con los versores. ¿Sí? El vector i menos 3j, igual tienen que leer la teoría, chicos, es el vector que tiene componente x lo que acompaña a la y. Esta y que ven acá. Componente en y la que acompaña a la j. Y además, si estuviésemos en R3, componente en Z lo que acompaña a la K, que acá no aparece. Entonces, el I menos 3J es el vector 1 menos 3. Y el 3I menos J es el vector 3 menos 1. ¿Sí? Me fijo esto de acá. Después vayan viendo la teoría, ¿sí? Entonces, ¿son paralelos? No. Porque no hay forma, no hay ningún escalar por el cual si yo multiplico al 1 menos 3 me dé el 3 menos 1. ¿Sí? ¿Y serán perpendiculares? Y bueno, hago la cuenta, me fijo si el 1 menos 3 multiplicado por el 3 menos 1 escalarmente me da 0. Entonces, 1 por 3 más menos 3 por menos 1. No, eso me da 6. O sea que estos dos vectores no son ni paralelos ni perpendiculares. ¿Sí? El 6 menos 4 y el menos 3, 2. ¿Serán paralelos? Veamos. Si yo a 6 lo divido por menos 2, o a menos 3 lo multiplico por menos 2, me da 6. Para que sean paralelos, a 2 lo tengo que multiplicar por el mismo número y darme esta otra. Entonces, 3 por menos 2 me da 6. 2 por menos 2 me da menos 4. O sea que son paralelos, ¿sí? Porque el 6 menos 4 es 2 veces el menos 3, 2. Menos 2 veces el menos 3, 2. Acá falta un menos. ¿Sí? 6 menos 4 es menos 2 por el menos 3, 2. Después voy a anotarme los errores así. Espérenme un segundito. Así veo si los podemos evitar antes de subir la práctica resuelta. Este sería el 11U. ¿Sí? O sea, igual no quita que esté bien eso. Ojo. Y el 10 también tenía un error. Bueno. Estos dos, ¿serán paralelos o serán perpendiculares? ¿Qué opinan? Paralelos no pueden ser. ¿Por qué los descartamos? Porque si uno tiene una componente 0 y el otro no, no hay forma de que multiplicando un número por un escalar que no sea 0, porque el producto tiene sentido hablar de paralelismo cuando el producto con ese escalar, el escalar no es 0. No hay forma de llegar a tener un 0 si lo multiplico por cualquier número que no sea 0. Entonces, estos dos paralelos no pueden ser. Este no puede ser 8 veces este, 5, 2, menos 3. ¿Serán perpendiculares? Bueno, hagamos la cuenta. 1 por 3 más 2 por 0 menos 3 por 1. Efectivamente son perpendiculares. Bueno, son todos iguales. Así que les pido que lo hagan después ustedes también esto. Me dice, una empresa fabrica 3 productos, P1, P2 y P3, los 3 productos que fabrica.
cuyos costos de producción son 30 pesos, 40 pesos y 50 pesos. Y me dice, el número de unidades producidas para cada producto son 120, 140 y 95. Y además me dice que el vector de precios, o sea, el vector de precios me representaría el precio del producto 1, el precio del producto 2 y el precio del producto 3. Entonces tengo este vector de precios y me pide hallar el beneficio. El beneficio es el ingreso menos el costo. ¿Sí? El beneficio de cuando voy a producir algo es lo que me entra de plata menos lo que me costó fabricarlo. Esa es la ganancia. Entonces, tengo que ver cómo hago que esos datos me permitan calcular justamente eso. Entonces, el ingreso menos el costo. ¿Cuál va a ser mi ingreso? ¿Cuál va a ser mi ingreso? A ver, podríamos plantearlo de una forma o de otra, hay varias formas. Entonces, lo que hicimos acá es calcular la diferencia entre el precio de venta y el valor de costo. Entonces voy a tener el beneficio unitario. ¿Sí? Se puede hacer de varias formas, pero veámoslo de esta forma. Eso, si a ustedes se les ocurre hacerlo de otra, multiplicar distinto, está perfecto. Pero acá dice, calculemos la diferencia entre el precio de venta y el valor, el vector costo de producción. Entonces, si por cada unidad yo lo vendo 45 la unidad y me costó producirla 30, vender una unidad me va a dar un beneficio unitario de 15, ¿sí? Una unidad B, me costó, lo vendo a 50, pero tengo un costo de 40, me da un beneficio unitario de 10. Lo vendo a 60, pero tengo un costo de 50, me da un beneficio unitario de 10. Entonces, este vector ya me representa el beneficio unitario. ¿Sí? Si además a ese beneficio lo multiplico por la cantidad que vendo, por la cantidad, voy a tener el beneficio total. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Y bueno, lo escribo como vector, ¿sí? El número de unidades producidas. 120 del producto A, 140 del producto 2, perdón, y 95 del producto 3. Cuando hago este producto, voy a obtener el beneficio total. ¿Por qué? Porque el producto 1 me da 15 pesos de ganancia por cada producto 1. Entonces, esos 15 pesos los multiplico por 120, que son los productos que produjo, que vendí. El producto 2 me da 10 pesos de ganancia, lo multiplico por 140. Fíjense que esto lo podría haber hecho tranquilamente sin saber de vectores. No es que, bueno, menos mal que sé vectores porque si no, no podría calcular el beneficio que tendría si produzco 3 cosas y tengo un precio de venta y un precio de costo. O sea, si produzco 3 productos, sé cuánto me cuestan, sé a cuánto los vendo y sé cuánto vendí, esta cuenta es la que voy a terminar haciendo. ¿Sí? No necesito saber vectores para poder hacer esta cuenta. Lo que pasa es que acá se les muestra que con el producto escalar entre dos vectores llegamos al mismo resultado. Pero no es que es una cuenta que tenga algo novedoso con respecto a lo que podrían saber intuitivamente. ¿Sí? La ganancia va a ser el ingreso, lo que me entra menos lo que me costó cada producto. Mírenlo bien y díganme si se entiende, si tienen alguna duda. No voy a dar rectas ahora, porque ya son menos 10 y ya vimos todo de vectores, hicimos todo un repaso global de vectores. Si tienen alguna pregunta de lo anterior, no voy a entrar con rectas a esta hora ya. Pero, ¿estamos bien? Buenísimo. Bueno, dejo de grabar y dejo de compartir.